Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriela Escamilla, y hoy tenemos un episodio bastante especial. Vamos a hablar de liderazgo. Este es un tema que no he tocado en ninguna de las dos temporadas. Ahorita les voy a contar un poco de la historia del concepto de liderazgo, pero tenemos a Dani Terminel. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida al podcast. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Feliz de participar y muy agradecida por la invitación y por platicar con tu audiencia. No, a mí me encanta este tema. La verdad, si nos vamos a la historia de cómo conocí a Dani, fue en un karaoke bar en Polanco, en Ciudad de México. Creo que fue el año pasado, ¿no? ¿Es cierto? Y totalmente cierto. Por una amiga en común nos presentó y luego lo hicimos clic y nos reencontramos ahora que tuve una escala en Nueva York unos días y estuvimos platicando del podcast y ahí me dijo, oye, podría platicar de esto, y le dije, va. Entonces, este concepto de liderazgo, yo sé que no va muy de la mano con algo técnico como marketing, pero es bastante relevante para hablar de las empresas. Le estaba contando a Dani que antes de que el podcast se llamara Marketing Hack Show, en 2016, en sus inicios de lo que yo pensaba que iba a ser un podcast, en ese momento estaba viviendo en Brasil y trabajaba como Customer Success, y le dije a mi gestor en su momento, Jessica, le dije, tengo la idea de este podcast, tengo muchas dudas de liderazgo, vamos a sentarnos en una sala y te grabo con creo que era voice recorder de iPhone, y creo que tomamos unas cervezas y fueron 45 minutos de episodio. Ese episodio no lo van a encontrar en Spotify, si lo buscan en SoundCloud por ahí debe de estar. Creo que se llama Un líder es quien entrega a otros líderes, algo así se llama. Y eso fueron como los inicios del podcast. Yo siempre digo que el podcast siempre ha sido parte de mi curiosidad, pero bueno, la verdad es que para mí este tema de liderazgo es bastante relevante. Entonces, pues hay una pequeña anécdota para quien no conocía los inicios del podcast. Dani, vamos a comenzar, y antes de entrar en tema de liderazgo, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional. Ahorita estás desde Nueva York, pero ¿cuáles han sido esas experiencias, aprendizajes en esta carrera que has tenido? Claro, Gabriel, buenísima la historia, y qué honor ser aquí la segunda vez que vamos a hablar de liderazgo. Fíjate que yo, desde que empecé mi carrera, de una manera u otra he trabajado con gente y he aprendido que es a través de hacer crecer a la gente que nos rodea que nosotros crecemos. Una gran parte de mi carrera la pasé trabajando con Endeavor, que es una organización que desarrolla emprendedores en todo el mundo. Y realmente es asegurarnos que estos emprendedores que tienen tanto potencial se vuelven líderes en sus comunidades, y eso es lo que va a traer cambios, ¿no? Otra de mis experiencias muy ligadas al liderazgo, y es la más reciente, es con una organización que se llama Global Health Corp, está basada aquí en Nueva York, a la que yo me empecé como CEO después de 8 años de estar en Endeavor, y trabaja con líderes o con jóvenes de entre 20 y 30 años para desarrollar su liderazgo y que puedan alcanzar posiciones de influencia y puedan tener decisiones que vayan a afectar positivamente temas de salud global. Entonces, de una manera u otra, siempre en mi vida profesional he estado ligada a gente. Y creo que todo en la vida es a través de gente, y en cuanto más podamos desarrollar a la gente, en cuanto más nos podamos desarrollar nosotros, mejor nos va a ir en la vida. Entonces tengo una gran pasión por cualquier cosa que haga, que sea realmente y que tenga impacto no solamente en el trabajo, pero en la gente con la que pasamos una gran mayoría del tiempo. Ese tema me encanta, Dani. Al final creo que las empresas están, pues, ¿qué se podría decir? Como están hechas de personas. A veces se nos olvida eso. Mucha gente piensa en números y está todo bien pensar en ventas, pensar en revenue, pero al final estamos hechos de personas, y si no se desarrollan las personas, pues ahorita vamos a platicar qué pasa. Entonces, hay ciertas diferencias entre los conceptos de líder, entre jefe, entre gestor. Entonces, vamos a empezar desde ahí, Dani. ¿Qué significa ser líder en una organización y por qué tenemos que pensar así? Uh-huh. Pues mira, seguramente que hay muchas definiciones, ¿no? Pero para mí es tan simple como líder es aquel que sabe y entiende que para crecer necesita que la gente alrededor suya crezca. Así de sencillo.
¿no? Y creo que todos somos líderes en de nuestras diferentes maneras, ¿no? No importa en qué parte de la organización estés, todos somos líderes. Tú eres líder con tu familia, tú eres líder con tus amigos, tienes un cierto liderazgo. Y creo que eso es lo que es importante, que todos aceptemos que somos líderes. Y esta parte de mi mantra, digamos, de liderazgo, viene inspirado de una canción de Killers, una banda de Estados Unidos. La canción se llama Read My Mind y tiene una línea que dice, 'Cause I don't shine if you don't shine. ¿No? Put your back on me, put your back on me. Y eso para mí refleja lo que es liderazgo, ¿no? Porque en realidad, yo no voy a brillar si tú no brillas. Y al mismo tiempo, si los dos estamos espalda con espalda, el mundo es nuestro, porque nadie va a poder llegar a través de, ¿no? Por la espalda o atacarte por la espalda. Entonces sí creo que es la gente tuya, la gente alrededor tuyo crece y entonces tú creces. Buenísimo, no voy a escuchar otra vez esa canción igual, ahora voy a ponerle, me encanta de Killers. Ahora, Dani, la verdad es que el liderazgo ha evolucionado. Tú mencionas la parte de que todos somos líderes y estoy completamente de acuerdo, aunque no sea directamente en una organización, pues al final eres en tu entorno, en tu familia, con tus amigos, en tu sociedad, lo que quieras. Pero sí hemos visto una evolución en cuestión de generación y a mí me ha tocado en diferentes trabajos, diferentes edades de líderes, diferentes personalidades, qué tan cerrados o abiertos son, y eso me ha gustado. Es más, hasta el simplemente trabajar remota ha sido muy, muy, muy diferente. Entonces, ¿cómo ha sido este cambio de generación? Obviamente hemos visto que está cambiando, sin duda, pero ¿qué tanto está afectando a las organizaciones y qué tanto se están anticipando, no? Yo soy de Monterrey, entonces a mí me toca a veces, y esto no es para ofender a nadie, pero me dicen como, es que aquí hay muchas empresas familiares y tradicionales y las cosas nunca van a cambiar. Pues porque así son y así siempre fueron. Entonces, en cambio hemos visto otras empresas que asumen ciertas posiciones y hacen que el ambiente cambie. Entonces, ¿cuál sería tus opiniones y más tus recomendaciones para las empresas que tienen diferentes generaciones como líderes? Sí, yo creo que ese es un tema súper importante, Gaby, porque de hecho si tú te pones a pensar en las diferentes generaciones, desde los boomers, la generación X, los millennials, ¿no? Los centennials y demás, cada vez va a haber más millennials, eso es definitivo. Pero ahora estamos en un momento en el que hay un mix importante entre los boomers, la generación X y los millennials. ¿Y esto qué significa? Que hay gente que a lo mejor le tocó ver al hombre en la luna por primera vez, gente que creció sin un celular y gente que nació básicamente o que ha sido mucho más digital, porque el celular y el smartphone han sido parte de al menos de su vida adulta, ¿no? O de teenager o de adolescente, ¿no? Entonces, cuando pones todas estas cosas dentro de un lugar de trabajo, yo creo que parte de lo que es ser un buen líder y la razón por la que puedes hacer que alguien más crezca es porque entiendes las motivaciones de ese humano, de esa persona, ¿no? No todos tenemos las mismas motivaciones y esto se ve en las generaciones, ¿no? Tú, por ejemplo, ahora con los millennials, y justo tú estabas hablando de eso, es el tema, por ejemplo, de movilidad, ¿no? De cambio, de flexibilidad. 3 de cada 5 valoran mucho más eso que otros beneficios, como incluso compensación, ¿no? Entonces, es realmente entender esa parte, feedback, ¿no? El feedback o la retroalimentación. Los millennials, 4 de cada 5 quieren feedback, pero tú pregúntale a un baby boomer o trata de darle feedback a un baby boomer y a lo mejor la reacción va a ser un poquito diferente. Entonces, creo que entender las generaciones, entender de dónde venimos, entender por qué una persona puede ser más tecnológica, más adversa al cambio, más receptiva al cambio, es súper importante. Y eso lo tenemos que hacer desde mi punto de vista cuando entendemos cuál es la composición de nuestro equipo y entendemos como equipo que todos tenemos fortalezas, ¿no? Un millennial va a saber más de temas digitales que un baby boomer. Eso es un hecho. ¿Cómo hacemos que eso juegue a favor y no en contra, ¿no? Y cómo rompemos esos un poquito estas dinámicas de la vieja escuela contra la nueva escuela, lo nuevo contra lo viejo. Y desde mi perspectiva es mucho a través de generar comunicación y conociendo de raíz cómo somos, qué nos motiva.
Una de las cosas, y acabas de mencionarlo, clave, seas líder y estés trabajando con otros líderes, y tanto tengas un equipo, porque puede ser que tu equipo sea millennials y puede que sean otras generaciones, y tienes que tratarlos diferentes, no puedes liderar a todo el mundo de la misma manera. Y una de las claves que dijiste fue la cultura del feedback, que a mí me encanta, en mi trabajo lo tenemos mucho, el feedback 360, la cuestión de los uno a uno, one-on-ones. Pero, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Y esto es más desde la perspectiva de imagínate un analista o un manager que sabe que siempre en una empresa tradicional, familiar, ha sido un cierto nivel de liderazgo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Pues no tanto por querer cambiar, porque probablemente no tiene el poder de decisión, pero sí a lo mejor puedo influenciar para que empiecen a pensar de otra manera. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Que lo que mencionas es un punto súper importante, ¿no? Y creo que va muy de la mano con esta responsabilidad de ser líder en tu propia capacidad, ¿no? Una historia que a mí me encanta es cuando Kennedy visitó la NASA, cuando él dijo que iba a llegar el hombre a la Luna. Está visitando la NASA y ve una persona que está limpiando. Y le pregunta a la persona que está limpiando, ¿tú qué estás haciendo? Y ella le dice, yo estoy ayudando a que el hombre llegue a la luna. Entonces ese ownership de no estoy limpiando, sino yo estoy ayudando a que el hombre llegue a la luna. Y entonces creo que primero tenemos que empezar con esa mentalidad, ¿no? De saber cómo jugamos en la visión más grande. Y si no la tenemos clara, porque muchas veces nuestros jefes no nos las van a dar, tenemos que ser creativos, ¿no? En cómo preguntar. En hablar, en buscar y en decir, porque creo que una de las cosas que también pasa en este tema generacional es este mito de que el líder tiene que saber todo, ¿no? Entonces a lo mejor tú te encuentras con que tu jefe, ¿no? Creció o está acostumbrado a ese tipo de liderazgo, ¿no? Entonces no va a ser vulnerable, no te va a decir que no sabe, no te va a decir que no entiende, se va a poner defensivo a lo mejor si tú le das una sugerencia. Entonces, es esta parte de entender esas dinámicas para ver cómo tú puedes influenciar. Desde mi punto de vista, los líderes hacen tres cosas. Los líderes influencian, los líderes toman decisiones y los líderes inspiran. Entonces, yo creo que no importa en dónde estamos, un analista haciendo preguntas, ¿no? Haciendo sugerencias, siendo proactivos, a lo mejor incluso mandando artículos, ¿no? Hablando con los demás. Acuérdate que ahorita ya no estamos en un liderazgo individual, es un liderazgo colectivo, ¿no? A lo mejor puede ser una sesión de un working lunch, como le llaman acá, ¿no? Para hablar de algún tema y tratar de sensibilizar a la gente, ¿no? Pero lo que sí no se vale es quedarse callado o no hacer nada, porque así se hace, ¿no? Es el status quo. Eso es lo que para mí no se vale. Al final es una puerta de dos caminos, ya no es de un camino, que creo que eso pasaba hace mucho tiempo, donde el líder imponía las cosas y yo soy quien tiene la razón, yo soy quien dice qué hacer. Creo que ahora está mucho más abierto a lo que el equipo tiene. A lo mejor tienes un equipo que es mucho más técnico que tú y tú sabes mucho más de la parte de negocio, de la parte de tomar decisiones, y está bien. Ahora, una de las cosas que acabas de tocar, y ya abriste la puerta, así que la voy a seguir, es hablar sobre la vulnerabilidad. La verdad es que no se habla lo suficiente en los negocios sobre esto. Y mi pregunta es, claro, cuando tú eres líder, sabes que tienes que tener cierta, no quiero decir como resiliencia, ¿verdad? Pero cierta forma seria donde pues no le puedes decir a lo mejor todo a tu equipo, tienes que mantener como ciertas cosas en alto. Entonces, ¿qué tan vulnerable me puedo abrir como líder? En cuestión de, sí tiene que haber una cierta empatía, sí tiene que haber como cuestiones de comunicación, pero también pues no me puedo abrir 100%. Entonces, ¿cuál sería tu opinión frente a eso? Sí, mira, yo creo que ese es la pregunta de los 64,000, ¿no? Porque es el tema de ¿hay un límite o no? ¿No? Y al final, yo creo que un rol del líder también es el dar esa confianza, ¿no? Es el dar esa guía, ¿no? El líder es el que te dice hacia dónde vamos, es parte de la inspiración, y eso a lo mejor a veces significa pues que a lo mejor está pasando, ¿no? por algunas situaciones no tan buenas y a lo mejor no las puedes decir abiertamente, ¿no? Actúa y lo hace. Entonces va a haber situaciones en las que probablemente no es completamente vulnerable, pero yo creo que no es una vulnerabilidad
completamente abierta, no por el hecho de no ser honesto, sino más por realmente ser ese líder que continúa al mando, ¿no? Adelante, digamos, inspirando y llevando la empresa a donde debe ser. Ahora, todos somos humanos, todos sabemos que tenemos malos días, todos sabemos que hay cosas que alguien va a saber más, ¿no? Todos lo sabemos, pero es parte de la seguridad de nosotros mismos el hasta dónde te abres, ¿no? Entonces yo creo que uno de los errores más comunes del líder es el no decir no sé, o el no escuchar a alguien que a lo mejor tiene menos experiencia, que a lo mejor es más joven, y asumir que por esas cuestiones no va a tener una buena idea, ¿no? Hay muchas veces que la innovación viene de lugares en los que no creemos. Entonces, yo te diría que sí, hay un grado de vulnerabilidad, pero probablemente es el mismo grado de vulnerabilidad que usas con tus papás o a veces con tus amigos, ¿no? Hay cosas que te las guardas para ti, aunque ames, adores y tengas toda la confianza con la otra parte, y creo que es lo mismo, y a lo mejor a veces lo haces por proteger la amistad, a veces lo haces por proteger a la persona, a veces lo haces por protegerte a ti mismo, y todas son válidas, pero siento que es una decisión muy personal. A mí lo que me gusta hacer es cuando siento que pondría en peligro o que causaría más ruido lo que es hacer mi vulnerabilidad, compartir mi vulnerabilidad, entonces no lo comparto o pienso la manera de compartirlo. Pero cuando siento que esa vulnerabilidad nos va a hacer más fuertes, entonces lo hago. Y muchas veces en mi última experiencia, en el tratado de salud global, yo tenía 0 experiencia de salud global. O sea, literal, tuve que googlear qué es salud global, ¿no? Antes de tener el trabajo. Entonces, muchas veces me viene el momento de decir, ¿qué es esto? No sé, ¿no? O googlear términos, ¿sí? Entonces, creo que depende de tu confianza, pero cuando tú confías en tu equipo, creo que ese espacio de vulnerabilidad se incrementa, ¿no? Porque tú puedes tener más confianza, pero siempre creo que sí hay límites que otra vez a nivel personal los tenemos que también poner a nivel profesional. Tú eres al final quien decide qué tanto compartes o no, entonces es lo más importante. Ahora, Dani, hay varios elementos y esto me ha tocado ver, a mí me gusta mucho ver cuáles empresas están creciendo y muchas de ellas le apuestan mucho a la cuestión de la diversidad, cuestión de, salirse de la zona de confort. A mí me gusta mucho platicar de eso y eso completamente ayuda en la cuestión del desarrollo del liderazgo porque vienen de otros contextos. A mí me ha encantado haber vivido en diferentes países y creo que eso me ha forjado quien soy y eso hace que a lo mejor no piense solo como se piensa en mi país. Entonces, ¿cuáles serán tus recomendaciones para esas empresas allá afuera? Mira, la manera en la que yo lo veo es, imagínate que todo el mundo fuera exactamente igual, que todos pensáramos igual, nos viéramos igual, actuáramos igual. Sería una pesadilla. Y de hecho hay películas de terror que es lo que hacen, ¿no? Todos somos zombies y todos hacemos lo mismo, pensamos lo mismo. El tener una diversidad de pensamiento, de perspectivas, de geografías, de todo, nos va a dar un punto de vista diferente, un punto de vista que no conocemos, porque tú tienes experiencias diferentes a la mía. Y entonces el mismo problema, la misma situación, cuando tienes un equipo diverso, vas a poder ver diferentes perspectivas y eso por naturaleza te va a ayudar a tomar una mejor decisión, ¿no? Entonces el tema de diversidad para mí es clave, porque eso es lo que nos hace diferentes a los animales, ¿no? O sea, que podemos podemos recolectar información, podemos procesarla y podemos decidir cómo actuar sobre ella. Entonces, entre más diversidad tengamos de edades, de geografías, de talentos, etcétera, creo que el equipo va a ser más fuerte. Imagínate un equipo de fútbol con puros porteros o un equipo de fútbol con puros delanteros. Claro. Seguramente no va a ganar el mundial. Claro. Oye, Dani, ¿no? Es algo muy, muy interesante lo que acabas de decir y a veces creo que entre las mismas empresas tenemos ese miedo al cambio, esa resistencia que a veces es algo de conciencia, es algo de
no sé, inglés o otra persona con otras culturas. A veces no pensamos que estamos tal vez dejando de ganar en ciertos aspectos, entonces es bastante relevante. Dani, última pregunta porque sé que tenemos poquito tiempo. Hay un artículo que salió hace varias semanas y es algo muy interesante que habla que cuando alguien renuncia a una empresa, realmente no renuncia a la empresa, renuncia al líder. Entonces, ha entrado dentro de mi círculo de amigos un debate entre si esto es real o no. Si uno le renuncia al líder, pues por un sinfín de cosas, o si realmente le está renunciando a la empresa. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas? Mira, yo tengo como dos opiniones en ese sentido, ¿no? Una, creo que sí, que muchas veces las personas se van porque como líder no se encontró la forma de mantener las motivaciones como se necesitan. Y creo que esas motivaciones no solamente son hacia la persona, ¿no? O sea, todos somos humanos, todos nos queremos sentir productivos, todos queremos sentir agradecidos, valorados y demás. Entonces creo que es una combinación de estar haciendo muy bien el trabajo, ¿no? De crecer en el trabajo, en el rol, con la empresa y entender las motivaciones. Y muchas veces eso no sucede. O no se crece, o no hay motivación, o no se sienten escuchados, valorados y demás. Y ahí creo que definitivamente es por una falta de liderazgo. Pero yo como lo veo también desde la otra perspectiva y de la cual yo me he sentido muchas veces orgullosa y va relacionado con mi mantra, es que muchas veces gente con la que he trabajado, gente de mi equipo, sale porque tiene oportunidades de crecer incluso más allá. Entonces, yo como lo veo es que gracias a que yo fui un gran líder y que esa persona creció, este gran líder, esta persona con todas estas capacidades, se va a ir a otro lado a seguir plantando la semilla de liderazgo. Se va por falta de liderazgo, pero ojalá que cada vez más sea que la persona se va por un gran liderazgo. Claro. Y Dani, una de las cosas yo creo que más relevantes dentro de las empresas, y obviamente ya hablamos del liderazgo, pero seguramente hay muchísimas, no quiero ponerle errores, vamos a hablar de lecciones aprendidas. A ti que te tocó trabajar en Endeavor, que hay muchísimos líderes que han salido de ahí, no solamente en Estados Unidos, en México también, en todos los países. Entonces, ¿cuáles han sido algunas lecciones aprendidas que también podrían ser tips para las personas sobre cómo ser un mejor líder? Mira, en mi experiencia ya hablamos un poco de eso, pero para mí el mayor error es el no ser vulnerable, el creer que tú eres el todólogo, que tienes la verdad total y poner etiquetas en tu equipo y más etiquetas no oírlos o sí escucharlos. Creo que otra vez los líderes vienen de todos lados, las ideas vienen de todos lados, las etiquetas nos limitan, entonces creo que ese es uno de los mayores errores que hemos tenido. Y la otra es olvidarnos que somos humanos, olvidarnos que realmente tenemos la mayoría de las mismas motivaciones. Y sí, el liderazgo yo creo que se gana, ¿no? Se gana conectando con la gente, y a veces el pensar que solamente porque tenemos una posición somos líderes, me parece que es una manera muy, muy chiquita de pensar en lo que tu liderazgo puede llegar a ser. No, completamente lo que dices. Si un cargo no quiere decir que seas líder. Ahora, el episodio, de hecho, fue hace varias semanas. Grabé con el co-founder y ahora es CRO de Gaia. Y esto no sale en el episodio, pero estábamos platicando de cómo crece una empresa, y cuando crece una empresa de 5 personas a 200, a 500, pues cambian muchas cosas. Hay muchas cosas que no puedes controlar. Ahora, en cuestión de desarrollo de líderes, obviamente es súper diferente cuando hay 2 directores a cuando llegas a una empresa que tiene 15 directores y 7 VPs y, ¿sabes? Cambia. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para las empresas que están en esta fase de crecimiento, que sabemos que no hay una fórmula mágica, pero cuáles podrían ser tus recomendaciones? Mira, en mi experiencia, realmente es el ejercer el liderazgo en cada una de las personas, ¿no? Creo que uno de los problemas cuando creces es que la gente ya no tiene acceso a la misma información, la gente ya no
sabe cómo es la toma de decisiones, ya no está en todas las juntas y eso los pone nerviosos. Entonces creo que a la manera en la que tienes más líderes en toda la organización, los mensajes, la comunicación va a ser mucho más paralela, va a haber menos envidias porque todo el mundo sabe los mismos mensajes, hacia dónde vamos al mismo tiempo. Y creo que eso sucede cuando inviertes en desarrollar líderes, que quiere decir confianza, que quiere decir skills, ¿no? O habilidades, que quiere decir meterle tiempo, dinero y esfuerzo a entender los estilos de comunicación, las diferencias y demás en toda la organización, desde el nivel más básico hasta el CEO. Entre más, si en tu empresa llegas a tener este ejemplo de la NASA, entonces creo que tu empresa está lista para escalar. Cuando todos, cada uno saben cuál es su rol en el sueño, entonces creo que muchos de los problemas o los de crecimiento, los growing pains, siempre van a estar, pero por lo menos van a estar en una dosis un poquito menos. Oye, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Creo que te invitaremos después a una segunda parte porque tú y yo podríamos seguir hablando de este tema. Pero muchísimas gracias. Si quieren platicar con ella, yo creo que por LinkedIn la pueden encontrar. Daniela Terminel. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.